Una vez un joven le pregunta a un sabio un consejo para la vida sobre la riqueza. El sabio acerca al joven a una ventana y le pregunta: ¿qué ves? Y este le dice: veo gente pasar, un hombre pidiendo limosna, niños atravesando la calle. Luego el sabio acerca al joven a un espejo y le dice: ¿qué ves? Y este le dice: a mí mismo. Le advierte, como Jesús en este domingo, acerca de la avaricia. El espejo y la ventana, que están hechos del mismo material, el espejo tiene una placa de plata que refleja la misma imagen. Y así es la avaricia por el dinero, por las propiedades, el deseo desordenado, como se dice, la pleonexia. Jesús no está en contra de los bienes materiales, sino advierte del corazón que se deja robar la alegría y la capacidad de ver la necesidad del otro a través de la ventana de las necesidades. Porque la avaricia lleva hacia la muerte, como escuchamos en la parábola de este domingo, del hombre que se echa a agrandar los graneros por la avaricia para darse la gran vida, pero no sabe que esa gran vida es la muerte que lo está llevando a la soledad, hacia verse solamente en el espejo, el reflejo de sí mismo. Tu vida no depende de lo que tienes, sino de lo que das. La avaricia es como el rey Midas, que todo lo que tocaba, que lo convertía en oro, al punto que la comida, tocándola, se convertía en oro y muere de hambre. Es así que la vida es vida cuando se dona. Uno se enriquece de Dios donando y donándose. Al final, lo que cuenta es lo que uno ha dado. Feliz semana para todos, que Dios los bendiga.